Señores presidente, déjeme empezar por un tema de coyuntura del que muchos hablan por estos días, y es que por su finca, el ubérrimo, desde donde nos atiende, han desfilado distintos dirigentes políticos en las últimas semanas. Dilian Francisca Toro del partido de la U, Fuad y Alex Char, entre otros. ¿Se están planteando las reglas para una coalición de cara al 2022? José Manuel, ¿qué le digo? Pues yo he mantenido un diálogo constante con tantos colombianos. Y ahora que me judicializaron, pues agradecí muchísimo que tantos colombianos mantienen ese diálogo conmigo. Por supuesto, se habla del futuro del país, del presente del país, de los riesgos para la democracia, de los deberes que todos tenemos. Claro que sí. El Centro Democrático nació en 2013 de lo que ellos mismos llaman una traición. Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio, Cuando el expresidente Juan Manuel Santos partió cobijas con el expresidente Álvaro Uribe, hoy tienen la bancada mayoritaria en el Congreso y tienen al presidente de la República. Y aunque en público parecen un partido unificado y disciplinado, en privado hay agudas divisiones. El Centro Democrático también tiene divisiones. Usted es de derecha, usted es de izquierda, entonces yo te odio. Confesional, un partido monolítico. Las diferencias empezaron a verse entre el presidente Iván Duque y unos sectores más radicales que quieren jalar al partido hacia la extrema derecha. Es un partido que por supuesto tiene varias tendencias. Hay unos sectores muy radicales. Y ahí no se siente cómodo el mandatario. Estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Tenemos que tomar una determinación de cuál es el norte y cuál es el futuro del partido. Si queremos ser un partido de alguna forma confesional, un partido monolítico, y simplemente eso significaría que el partido se convierte en un partido de nicho. El Centro Democrático también tiene divisiones. Hay un sector que está más al lado de la derecha. El Centro Democrático es un partido como lo fundó el expresidente Uribe, de puro centro. Con divisiones puestas sobre la mesa, el Centro Democrático tiene otro desafío. El Centro Democrático se ha caracterizado por un liderazgo absolutamente claro del expresidente Uribe. El hecho de que ya no haga parte del Congreso de la República no afecta este liderazgo. Que quede muy claro. Así que la pregunta es, ¿qué tanto del partido sobrevivirá sin que el expresidente Uribe sea la cabeza de la lista al Congreso? El Centro Democrático tiene que aprender a comportarse con Uribe o sin Uribe. Más allá del presidente Uribe o más allá de un hombre como Iván Duque, hay Centro Democrático para largo tiempo. Mientras esperan que las divisiones no los consuman, su tarea es buscar nuevos liderazgos. El único que puede garantizar la unidad del partido y la unidad del uribismo en torno a una candidatura se llama Tomás Uribe Moreno. La estrategia del partido en las elecciones será mostrarse más al centro y hacer coaliciones, porque lo tienen claro. Solos no podemos. Por eso estamos planteando una coalición. En el partido quedan los nombres de precandidatos presidenciales que repiten, como Paloma de Valencia, Carlos Holmes Trujillo o Rafael Nieto, y también los que vendrían de otros partidos o sectores como Alex Char, Dilian Francisca Toro y Federico Gutiérrez. En el Centro Democrático ya hay varios nombres sobre la mesa, el de Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia, Paola Holguín o Rafael Nieto. ¿Es más larga la lista de precandidatos en el Centro Democrático? Seguramente, José Manuel, pero habrá que esperar que los procesos avancen. Toda hora trae su afán, más adelante. Mi gran preocupación ahora es el país, el gobierno de nuestro presidente Iván Duque y el partido, porque el gobierno ha hecho cosas muy buenas y tiene grandes desafíos. Y por supuesto, se necesita también que el partido pueda avanzar en la agenda que le propuso al electorado. Primero la agenda que nos dé competitividad política y después ya, de acuerdo con las reglas que se den los propios candidatos, se elegirá a quien ha de ser el candidato. Pero con estas personas que le menciono, Alex Char, Fuad Char, la doctora Dilian Francisca Toro, ¿de qué hablo entonces? Pues uno habla del país, de los riesgos de país, de todas las posibilidades de Colombia, las esperanzas, del presente, del futuro. Tomás Uribe se ha metido a hacer críticas profundas a distintas personalidades y ha lanzado sus tesis frente al aumento de salario mínimo o la jornada laboral en Colombia, por ejemplo. ¿Qué piensa de su hijo en la política?
Tomás ha dicho que él no es candidato, que no está aspirando. Por supuesto, ellos tienen que preocuparse por la patria, pensar en la patria, ayudan opinando y dar opiniones con estudio, con sensatez, pero él ha repetido que no aspira. ¿Y usted qué piensa? ¿A usted le gustaría que aspirara? No, yo me atengo a lo que él ha dicho que no aspira, y la verdad es que cuando los hijos de uno hablan, uno se preocupa que hablen cosas sensatas por la patria colombiana que diariamente nos preocupa. Sí, a lo que sí se ha referido usted y además el Centro Democrático es el tema de la jornada laboral en Colombia y a su posible disminución con un proyecto que cursa en el Congreso de la República. Sin embargo, la ANDI y otros empresarios dicen que en el largo plazo estas propuestas pueden terminar afectando la generación de empleo. Y yo agregaría otro comentario que uno percibe, y es que pueden ser medidas populistas. ¿Qué opina de este tema, presidente? A ver, José Manuel, nosotros en el Centro Democrático le propusimos al país, del presidente Iván Duque, entonces candidato, y quienes aspiramos al Congreso, una economía fraterna, más apoyo a las empresas, mejores condiciones para los trabajadores, total transparencia y austeridad en el gasto público. Después que se redujeron los impuestos y le volvió la competitividad a las empresas, propusimos varios proyectos. Hace año y medio el proyecto de reducir la jornada de trabajo. Es inevitable. Mire, América Latina, Chile la redujo al 45, van por el 40, Brasil 40, 42, Ecuador 40, mire las jornadas europeas, etcétera. Aquí las distancias entre el sitio de trabajo y la residencia en las grandes ciudades colombianas consumen mucho tiempo. La OCDE dice que los trabajadores colombianos tienen tiempos críticos para la familia, para la educación, para el descanso. La reducción de la jornada de trabajo se ha demostrado en el mundo entero que aumenta la productividad, y me parece un tema muy importante que quiero compartirlo con los televidentes. En esta pandemia, muchas empresas han tenido que reducir la nómina, rebajar salarios, y eso deja alguna preocupación y en casos resentimiento. Crear un mejor ambiente laboral con una jornada más razonable, yo creo que ayuda mucho a la fraternidad, ayuda mucho a la productividad. La productividad no se consigue cuando hay resentimientos, cuando hay preocupaciones, cuando hay dolores. El documento de la ANDI plantea que en el país más de 6.2 millones de personas trabajan más de 40 horas a la semana. La reducción del horario traería grandes costos según ellos. En promedio, para cubrir las 8 horas no trabajadas en la semana, las empresas cargarían con un costo semanal promedio de 85.309 pesos por persona. 26.9 billones de pesos, que hoy son equivalentes al 2.7% del Producto Interno Bruto. Según los industriales, en el país hay más trabajadores formales que laboran más de 40 horas semanales. 40 horas o menos, 1.376.263 personas entre 40 y 48 horas, 472.566, 48 horas exactas, 3.952.430, más de 48 horas, 1.638.562. El informe plantea que en sectores como el comercio no se podría cumplir con la idea de incrementar el tiempo familiar de los trabajadores. Esas empresas también optarían muy seguramente por el pago de horas extras. Si eso fuera tan claro, señor expresidente, ¿por qué entonces la ANDI, los empresarios, algunos otros gremios han puesto el grito en el cielo frente a esa propuesta del Centro Democrático? Y le insisto, la han llamado populista algunos de ellos. No, mire, José Manuel, la vida mía ha sido muy intensa en todos estos temas. Un día le dicen a uno de una manera y al otro día la siguiente. Aquí hay que seguir en el tema de los argumentos. Analicemos una situación, la jornada de trabajo y la pandemia. Primero, la propusimos hace año y medio. Segundo, se puede aplicar gradualmente. Tercero, eso va a ser inevitable. Es mucho mejor definirlo de una vez y que se vaya aplicando gradualmente que aplazar esos temas y generarle esas incertidumbres al país. Y el país puede tener contradicción política, el grado de contradicción política que usted quiera ponerle, pero el país lo que tiene que hacer es evitar la fractura social, suturar fracturas sociales. Por eso nosotros decimos,
impulsemos el emprendimiento, mejores condiciones para el emprendimiento, mejores condiciones para los trabajadores. Si la preocupación es la pandemia, pues al definir la reducción de la jornada de trabajo, se puede definir una escala que vaya entrando gradualmente. Sí, déjeme volver a la política, señor expresidente. El 2022 se presenta con el reto de las coaliciones desde distintas orillas y hay nombres como el de Federico Gutiérrez o Juan Carlos Pinzón o Dilian Francisca Toro que no son del Centro Democrático, ya hemos hablado de su partido, pero que están cerca de sus ideas. ¿Usted ha hablado con algunos de ellos de la posibilidad de hacer una consulta más amplia de cara al 2022? Pues nosotros la hemos hecho en el pasado con la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien tanto admiro, a quien tanto valoro. Y el partido ha vivido haciendo coaliciones en el Congreso de la República. Es normal en una democracia y somos abiertos a todo ello. Pero lo más importante en este momento, antes que pensar en partidos, nombres de candidatos, nombres de coaligados, hay que pensar es en los factores de competitividad. El gobierno ha hecho cosas muy buenas, pero tiene grandes desafíos. Ha avanzado mucho en educación, un presupuesto que pasó de 38 billones a 47.3, un gran desatraso en infraestructura. El presidente Duque dejará un 14% de la generación de energía con fuentes renovables, energía eólica y energía solar. Otros temas de gran importancia. Yo valoro mucho el manejo de la pandemia, el desatraso del sistema de salud, la prudencia y la eficacia con que el gobierno ha procedido para obtener las vacunas, pero hay desafíos muy grandes, desafíos en seguridad, desafíos en narcotráfico, desafíos en la economía, la pobreza. La pobreza en Colombia, la reducción se estancó desde el año 2013, 2014. Este año modificaron la fórmula y además con la pandemia pues se ha agravado la pobreza. Hay que buscar cómo se induce una nueva tendencia de reducción de la pobreza. Y nosotros creemos que habrá que hacer una pequeña modificación tributaria para no perder el grado de inversión. Al mismo tiempo, un gran ahorro en el Estado colombiano y al mismo tiempo una política a partir de ingreso solidario del presidente Duque que sea capaz de inducir una nueva tendencia de reducción de la pobreza. El gobierno ha hecho cosas muy buenas, hay grandes desafíos y de todo eso dependerá la competitividad del Centro Democrático, de otros partidos y por supuesto también de los proyectos que hemos presentado a consideración del Congreso. Sí. Muchos se presentaron siendo yo senador de la República. Usted sabe mi abrupta renuncia del Senado, pero eso no obsta para que haya seguido pendiente de todos estos proyectos. Y le voy a preguntar más adelante por el gobierno del presidente Iván Duque, que ya ha comenzado usted a definir en cuanto tiene que ver con sus aciertos y sus desafíos. Pero mire, sobre política, en una coalición como la que usted se imaginaría, ¿cabe Germán Vargas Lleras? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted de Vargas Lleras hoy? José Manuel, yo creo que no sería prudente yo si hablo de coaliciones con nombre propio. Estamos en la etapa de crear los factores de competitividad para la defensa de la democracia. Eso es lo más importante, destacar los aciertos del gobierno, que el gobierno acierte frente a los desafíos. Tenemos unos proyectos de gran trascendencia, ya usted mencionó el de la jornada de trabajo. Nosotros hemos insistido mucho en que este país tiene que nivelar la cancha. Aquí hay unos niños que nacen con muchas ventajas, otros vulnerables con muchas desventajas. Por eso hemos propuesto ese bono solidario para los niños que nacen en hogares vulnerables, que se pueda redimir o cuando el niño llegue a viejo para la pensión o cuando sea universitario para un proyecto productivo. Está el tema de la droga, los cultivos, el tema ambiental, del cuidado de la selva, grandes desafíos, estimado José Manuel. Hay que pensar en esos grandes desafíos para poder tener las posibilidades en el momento oportuno de hacer coaliciones que sean bastante competitivas. Claro, pero como usted mismo ha dicho, pues hay que saber con quién sí y con quién no, alrededor de esos temas importantes que usted menciona. Y por eso quería referirme al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que ha estado muy activo a través de su columna y con algunas propuestas, ideas en el Congreso de la República. ¿Usted qué piensa hoy de Vargas Lleras? No, José Manuel, respeto, por supuesto.
y tengo que ser muy prudente porque yo comparto la preocupación de muchos colombianos, cómo vamos a superar la pobreza agravada por la pandemia, recuperar la economía, a mantener la confianza e inversión que recuperó el presidente Duque, a no perder el grado de inversión de las calificadoras. Esas son las principales preocupaciones, José Manuel, y avanzando, que avance el gobierno, que avancen los partidos en el Congreso, que avance el Partido Centro Democrático con toda esta agenda. Por ejemplo, lo que se ha aprobado ahora, lo que queda pendiente, eso puede ir creando un ambiente de competitividad para el próximo debate electoral. Sí, le quiero preguntar también cuál es su opinión frente a Federico Gutiérrez, que en su momento derrotó a un candidato uribista a la alcaldía de Medellín, pero que, insisto, puede estar cerca de la línea de pensamiento que ustedes tienen en el Centro Democrático. ¿Qué piensa de Federico Gutiérrez? También respeto, aprecio, admiración. Muy bien. El presidente Iván Duque dice que lo que hay que tener en Colombia es un extremo centro, así lo ha dicho. ¿Usted cree que eso es una defensa del Centro Democrático o, al contrario, como piensan algunos, una forma de tomar distancia frente a los sectores radicales de su partido? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué se piensa en el Centro Democrático? Nosotros, en los fundamentos del partido, hemos dicho seguridad, pero con libertad de prensa, seguridad con valores democráticos, seguridad como fuente de recursos para todos los colombianos, de la oposición o del gobierno. Hemos dicho un gran impulso a la empresa privada como generadora de recursos para que avance la política social, que a su vez es la gran legitimadora de la empresa privada. Nosotros en el partido hemos dicho, nos gusta la paz, pero no estamos de acuerdo con la impunidad absoluta, porque la impunidad absoluta ha demostrado ser partera de nuevas violencias. Pensamos en el partido, no hay que criminalizar el consumo de drogas, pero hay que ser muy estricto para acabar los cultivos, el narcotráfico, para rehabilitar, para prevenir, para decomisar. Esos son puntos bien importantes de nuestra visión democrática. Pero esa definición del extremo centro que hace el presidente Iván Duque, ¿a usted le suena? Mire, José Manuel, le agrego otro punto que identifica, por ejemplo, al partido. Es el tema del cuidado ambiental. Nosotros pensamos que hay que avanzar en la fumigación en aquellos sitios donde no se puede avanzar con erradicación manual, pero al mismo tiempo garantizarle a esos ciudadanos que están en la droga y a las comunidades que viven en esos sitios supervivencia, bien sea cuidando los 311 ecosistemas estratégicos del país, garantizándoles ingresos, etcétera. O sea que este partido siempre tiene unas proposiciones de equilibrio. Por eso dijimos, menos impuestos para las empresas, menos gasto burocrático, más política social. Por eso hoy proponemos que para poder avanzar en educación, en salud, superar la pobreza agravada por la pandemia, además de una pequeña reforma tributaria, una gran política de ahorro, reduzca el Congreso, reduzca el salario de los congresistas durante 6 u 8 años, impida que los gastos de funcionamiento del Estado crezcan por encima de inflación. Eso nos podría llevar a un ahorro de 0,8, de 1 punto del PIB, bien importante. Menos Estado burocrático, más Estado social. Yo creo que esos son puntos del partido bien importantes. Expresidente, ¿y son puntos que llevaría usted, insistiría usted en un referendo en el año 2021 o esa opción del referendo ha tenido algún matiz y usted se ha bajado de ese bus? No, mire, nosotros tenemos unos temas pendientes. La reducción del Congreso la estamos proponiendo desde que yo llegué a la presidencia de la República. El partido, nuestros candidatos, el presidente Duque fueron muy enfáticos en el tema de la JEP. Yo le haría una precisión, yo creo que ese es un tema que no es de negociación política, es de consulta a la opinión colombiana. Creo que por lo menos habría que hacer 2 reformas. Una, excluya a las Fuerzas Armadas de la JEP. Cree una entidad independiente, imparcial, que investigue y juzgue a los militares. ¿Cómo así que los mantienen en el mismo nivel de la guerrilla? Como lo hizo el gobierno anterior, cuando nuestras Fuerzas Armadas han sido profundamente democráticas
México tuvo en el siglo pasado 12 años de interrupción democrática, Colombia escasamente 4, eso le da respetabilidad a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué las tiene que juzgar la JEP? Impuesta por la FARC, que nació del desconocimiento de un plebiscito, un origen espurio. Además, ¿por qué no la juzga una entidad imparcial, independiente? El otro tema, José Manuel, la otra reforma, la JEP, bien importante, excluya del Congreso de la República a las personas responsables de delitos atroces, de violación de niños. El gobierno del presidente Duque presentó y sacó adelante el proyecto para la cadena perpetua a los que cometan delitos graves contra los niños. Entonces uno no entiende que sigan en el Congreso unas personas responsables de delitos atroces como el secuestro, la violación de niños, que deben salir. Son temas que nosotros tenemos el deber de seguir examinando con la opinión pública. Pero fíjese que me está hablando de reformas a la JEP, pero no de derogatoria. ¿Usted es más partidario hoy de reformarla que de derogarla? Por supuesto, José Manuel, y se ha venido hablando ampliamente, sobre todo en ese par de puntos. ¿Y por qué tenemos que tener una JEP interfiriendo la justicia durante 20 años? Habría que reducir el tiempo. Además, el año entrante cuesta 330.000 millones. Tiene una nómina cercana a las 1.000 personas. Usted hablaba de para eliminar financiar la una JEP. entidad. Usted hablaba de eliminar la JEP. Ahora está dando un salto, diría yo, cualitativo en el sentido de No, José reformarla. Manuel, nosotros siempre hemos tenido las dos opciones, José Manuel. Por eso, y la que hoy, Inclusive por la que hoy se inclina más, ¿cuál es, expresidente? No, mire, yo creo que hoy hay un desinterés de la opinión pública por la JEP. Yo diría que parte por culpa del gobierno y parte por culpa del partido, porque el gobierno y el partido han olvidado en ese punto lo que se propuso en campaña. Yo diría que hoy es más factible la reforma, pero además es necesaria, José Manuel. Y es un deber que nosotros tenemos frente a la opinión pública colombiana. Entonces, para tratar de sintetizar, señor expresidente, hoy Álvaro Uribe Vélez es más partidario de una reforma a la JEP que de eliminarla. Por supuesto, con 2 puntos. Excluya a los militares de la JEP, que los investigue y los juzgue una entidad independiente, que conozca sus protocolos y sus reglas, con beneficios sin impunidad. Y excluya del Congreso de la República a los responsables de delitos atroces de FARC, como los responsables de violación de niños. Muy bien. Señor expresidente, entra en su recta final el gobierno del presidente Iván Duque. Usted ya ha hablado de algunos aciertos, de algunos desafíos por delante, pero ¿debería ajustar algo en concreto el gobierno de cara a la fase final de su mandato, según su opinión? El gobierno tiene año y medio, año y 7 meses, donde puede hacer muchísimo a las múltiples realizaciones buenas, complementar otras. Yo creo que el presidente recibió una pésima herencia en seguridad, en narcotráfico. Ojalá eso se pueda ir superando. El presidente había avanzado muy bien con la economía, le había devuelto competitividad a la economía colombiana. El año 19, enero y febrero de este año 20, tuvieron muy buenos resultados económicos. La pandemia ha afectado mucho. Yo creo que van a necesitar ajustar un poquito los impuestos a tiempo para que los empresarios tengan certeza en las reglas del juego, un poquito para no perder el grado de inversión, pero apenas un poquito para no perder la confianza de inversión. Súmele ahorro, la reducción del Congreso para dar ejemplo y congelar los gastos de funcionamiento para que durante 6 u 8 años no puedan subir más allá de inflación. Eso nos daría un ahorro de 0,8, un punto del PIB, que es un ahorro muy importante, para poder temprano en enero avanzar con ese instrumento del presidente Duque, que es ingreso solidario masivamente, y poder mostrar al final del año 21 una nueva tendencia de reducción de la pobreza. Y súmele una serie de proyectos de gran importancia que hay en el Congreso. Uno de ellos, el de la reducción de la jornada de trabajo, sin reducir el ingreso de los trabajadores. Otro, ya le dije, el bono solidario para los niños de hogares vulnerables. Otro más que sí genera empleo, la reforma al contrato de aprendizaje, para que cualquier colombiano menor de 30 años que no haya tenido un contrato laboral formal pueda ser aprendiz hasta por 2 años. ¿Debería el presidente Iván Duque hacer algún ajuste en su equipo de gobierno entre sus ministros? Pues hombre, nunca
Ese es un tema del presidente de la República, José Manuel. Pero en su calidad de expresidente, de opinador, pues, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Algún ajuste que haya que hacer? Yo tengo unas responsabilidades con el Centro Democrático, con las personas que votaron por el partido, por mi persona, a pesar de que estoy por fuera del Congreso, pero soy muy respetuoso del fuero presidencial de nombrar a sus colaboradores. Mire, el expresidente Juan Manuel Santos fue muy crítico de Francisco Santos y lo acusó de haber tomado partido e intentado ayudar al candidato perdedor en Estados Unidos, a Donald Trump. ¿Usted cree que Francisco Santos debería seguir siendo embajador ante Estados Unidos? El doctor Francisco Santos desmontó totalmente esa calumnia. ¿Y debería quedarse, por tanto, en la embajada? Es un tema del presidente de la República. El año 2021, expresidente Álvaro Uribe, será definitivo en materia electoral, ya lo hemos dicho en distintos momentos en esta entrevista. ¿Usted va a insistir entonces efectivamente en la idea de ese referendo del que también hemos hablado? ¿El referendo será el camino para alcanzar las reformas que usted también ha expuesto en esta entrevista? Hay unas reformas que necesitan consulta con la opinión y el referendo puede ser un instrumento. Otras reformas que puede hacer el Congreso, por ejemplo, lo de la jornada laboral, el ajuste tributario, algo mucho más agresivo a partir del buen instrumento del presidente Duque, que es ingreso solidario, otros proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ahorro que complementaría la reforma tributaria para que los gastos de funcionamiento del Estado no puedan crecer durante los próximos 6 u 8 años por encima de inflación, que traería un gran ahorro dentro de la tesis de menos Estado burocrático, más Estado social, lo puede hacer el Congreso, pero en un referendo se le daría mucha fortaleza para que no lo modifique un gobierno que llegue. Ya regresamos con La Noche. En Política Mundial, lunes a viernes a las 20 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. El 2020 se termina. Ha sido un año duro para muchos, por lo que perdimos, por los que no están, por lo que no pudimos hacer, pero aprendimos y somos más fuertes, como se define en nuestro carácter. Despidamos el año con ganas y recibamos el 2021 ilusionados y bien informados. Gracias por su confianza en NTN 24. ¡Felices fiestas! @NTN24 en Twitter. Información minuto a minuto donde ocurra. Participe en nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opine, interactúe con nosotros mientras reportamos los hechos que cambian el mundo. @NTN24. Conéctese con nuestras noticias. Voces. Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Opiniones. El acuerdo es 80% lo que México ya había acordado con Estados Unidos. Análisis. Lo peor que puede suceder de la situación de Venezuela es que normalicemos el horror. Los hechos del día en contexto y detalle. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas de Caracas. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Murió hoy en Argentina Diego Maradona. El continente americano está atento al catastrófico huracán Iota. Más de 5 millones de personas respaldaron el apruebo. Los ciudadanos decidieron rechazar estos comicios electorales. Cobertura especial de las elecciones de los Estados Unidos. Es momento de recordar y de reflexionar sobre todo lo que vivimos en este 2020. Lo cierto es que estamos vivos y ahora somos más fuertes. El fin de la pandemia está cerca
Solo nos resta cuidarnos mucho en este fin de año porque quedan muchas Navidades en el futuro para disfrutar en familia y volvernos a abrazar. Una feliz Navidad y un próspero año 2021 es el deseo de todo el equipo del programa La Noche. En las calles de Teherán hay escenas de ira hacia Estados Unidos. Se fue Kobe Bryant, pero dejó un legado de récords. Colombia a esta hora se encuentra en cuarentena. Otra noche de ira en Minneapolis. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias. Información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos, con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias. Esta época nos recuerda lo importante que es el amor y la unión familiar. Que la esperanza y la fe sean uno de los principales motores en esta Navidad. Felices fiestas. En las mañanas de NTN 24, a las 8 inicie con las noticias que despiertan el continente americano en el programa La Mañana. A las 9:30 llega el mejor análisis de medios internacionales en Club de Prensa. A las 10:30 conozca las causas y consecuencias de las noticias del mundo en Efecto Naim. Y a las 12, una actualización de los hechos que son noticia en el informativo. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. El medio ambiente es noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24. Es un gusto saludarlos. Clic Verde, noticias de interés sobre cambio climático, naturaleza y los avances de la humanidad para mejorar la sostenibilidad en nuestro mundo. Sábados y domingos a las 8 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche. Hace 4 años fue la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. Las FARC se comprometieron con la verdad y la reparación, el gobierno con la implementación, la seguridad de los excombatientes y la garantía de proyectos productivos. Este es el balance hasta hoy. Se decía que las víctimas serían el centro del acuerdo, sin embargo, en materia de justicia, verdad y sobre todo reparación, las cuentas están en rojo. El rezago se debe a que, como el país conoce, las FARC no han entregado los bienes que inventariaron. Ese plazo que pusimos a diciembre de este año se cumpla, pero que se cumpla habiendo recibido los bienes. En materia de justicia está por un lado lo que ha logrado avanzar la Justicia Especial para la Paz. No ha habido ni una sentencia condenatoria. Por el contrario, tenemos la paradoja de responsables de delitos de lesa humanidad en el Congreso.
Y por el otro, la dificultad para que excombatientes de las FARC reconozcan claramente crímenes como el reclutamiento y los abusos sexuales. En los territorios se ha avanzado en la implementación de proyectos productivos y a los ojos de expertos ha disminuido la violencia. 13.000 excombatientes siguen en el proceso. En 343 municipios del país hoy en día no existe ese conflicto armado que antes los afectaba. Paralelo al proceso de reincorporación se alza el fenómeno de las disidencias que ha recrudecido la guerra en otros territorios. Que, digamos, tienen agendas básicamente locales y cada vez más vinculadas a las economías criminales. Hoy al comando de los grupos armados está Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador del acuerdo por parte de las FARC. Además, Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. El expresidente Juan Manuel Santos también hizo un balance de los 4 años del acuerdo. Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas. Sin embargo, según el gobierno nacional, el problema de la violencia en Colombia no eran las FARC, sino las economías ilegales. Un artículo del diario The New York Times, que se manifestó en el pasado a favor del acuerdo, cuestionó el Premio Nobel de Paz por la no permanencia en el tiempo de los efectos de la firma del acuerdo en los territorios y el aumento de fenómenos de delincuencia relacionada con cultivos ilícitos, narcotráfico y control de territorios. En lo que tiene que ver con el acuerdo firmado por Juan Manuel Santos y las FARC, con las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz, habrá quienes lo oigan y digan, ¿por qué no dejan en paz la paz? Y pasan la página los uribistas y miran hacia adelante en vez de estar poniendo el retrovisor a toda hora. ¿Qué responde usted frente a esa crítica? No, José Manuel, nosotros tenemos que responder por lo que nosotros dijimos en campaña, lo que dijo el presidente Duque, lo que dijimos quienes aspiramos al Congreso de la República. Las responsabilidades con el electorado no cesan, José Manuel. Uno tiene que ser sumamente cuidadoso en eso. Pero te digo una cosa, aquí no ha habido paz. Al presidente Duque no le dejaron paz. Al presidente Duque le dejaron un acuerdo de impunidad absoluta con la FARC, un acuerdo para legalizarle a la FARC el narcotráfico. Y si tú miras los incumplimientos, empezando porque no han reparado a las víctimas, empezando porque no han dicho la verdad, empezando por todo lo que han negado, como la violación de niños, etcétera. Aquí no ha habido paz, José Manuel. Y la impunidad absoluta no es paz, es parte de las nuevas violencias. Por eso, cuando yo hablo del Partido Centro Democrático, digo, nosotros apoyamos la paz, pero creemos que la impunidad absoluta no es garantía de paz, sino partera de nuevas violencias. Señor expresidente, pero aún admitiendo que lo que usted dice es comprobable, verificable, ¿usted no reconoce nada bueno derivado de ese acuerdo? Pero, José Manuel, mira una cosa. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay que apoyar a los guerrilleros de base, nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero para eso no se necesitaba el sacrificio institucional de La Habana. Hay que apoyarlos, por supuesto. Ahora, mira, el tema de esa impunidad. No pagan un día de cárcel por delitos atroces. Eso es gravísimo. Pero además de las mentiras que se dijeron en su momento, que se irían a la cárcel, que no se les daría curules, del desconocimiento del plebiscito, etcétera, etcétera. Nosotros hemos dicho, bueno, dividamos el tema. Una cosa es el tema político, de la presencia en el Congreso de personas responsables de delitos atroces, violación de niños, sáquelos del Congreso. La otra cosa es la impunidad total en materia penal, con la cual no estamos de acuerdo porque crea un pésimo precedente. Yo me imagino la dificultad para negociar con el ELN o con otros grupos, con ese pésimo precedente sentado en el acuerdo con FARC. Nosotros decimos, allí hay una cosa que se llama principio de favorabilidad. Así la norma que trajo eso y lo subió a la Constitución sea espuria, porque violó el plebiscito, pues finalmente hay que respetar el principio de favorabilidad, que no opera en materia política. Si se quiere, respételes esa dañina impunidad penal, pero saque del Congreso a los responsables de delitos atroces como violación de niños, porque eso dificulta mucho la marcha, la confianza democrática en la nación. Usted se imagina que responsables de otros magnicidios, que paramilitares, responsables de delitos atroces hubieran llegado al Congreso de la República. Yo creo que aquí hay que tratar a todo el que ha delinquido con el mismo rasero.
Señores presidente, vamos llegando al final de esta entrevista y obviamente los procesos judiciales que se siguen en su contra fueron parte de la agenda noticiosa del año 2020 y quedaron en punta, en particular el que tiene que ver con un presunto soborno a testigos que pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía. ¿Qué espera usted que ocurra con ese proceso en el año 2021? ¿Cómo te hago un recuento rápido? Primero, el magistrado Barceló en el año 18, año electoral, le decía a sus colegas periodistas de Bogotá que tenía todo para meter a Uribe a la cárcel. Segundo, a mis abogados le negaban la existencia de ese proceso. Tercero, como era secreto, no se pudo contrainterrogar al testigo. Cuarto, interceptaron mi teléfono en 22.000 ocasiones, interceptaciones ilegales. Quinto, paradójicamente en esas interceptaciones no hay una palabra mía que viole el Código Penal. Yo creo que ahí te haría un resumen. Quinto, el magistrado Reyes, que me impuso la medida de aseguramiento, fue contratista del gobierno Santos. Le pagaron un dinero muy grande, 575 millones de pesos aproximadamente. ¿Para qué? Para referenciar las personas de FARC que entrarían al proceso de La Habana. Y yo era una de las voces de oposición. Sin embargo, el magistrado que estaba de contraparte nuestra, de mi persona, en ese proceso de La Habana, fue quien me impuso la medida de aseguramiento. Imagine usted. Sí, se ha llamado precisamente a José Luis Barceló a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes en una apertura de instrucción. ¿Usted qué espera que pase frente al magistrado Barceló? ¿Qué siente y qué piensa frente a ese ex magistrado? No, mire, José Manuel, ya le dije algo y le complemento con lo siguiente. Dijeron que interceptaran a un representante del Chocó y no entregaron el número del sino el mío. Y cuando quien interceptaba mi teléfono les dijo, están equivocados, aquí está la voz de Álvaro Uribe, le dijeron, siga. O sea que no corrigieron el error. Eso pasó de error a interceptación dolosa. Además violaron mis conversaciones con el abogado. Interceptaciones ilegales con dolo y paradójicamente son mi defensa, porque después de que colegas suyos, los de la revista Semana, Vicky Dávila, publicó todo el expediente, cualquier ciudadano puede mirar, escuchar esas interceptaciones y verá que no hay una palabra mía que viole el Código Penal. Señores presidente Álvaro Uribe, les ha dicho usted, ojo con el 22, y a uno le queda la duda de en qué estará Uribe en el año 2022. ¿Volverá usted a encabezar una lista al Senado? Seguramente no, José Manuel. Yo, antes de renunciar abruptamente al Senado, había dicho, voy a cumplir este deber como senador. Lo cumplía intensamente, con amor a Colombia. Peleaba por llegar de primero al Senado. Era el último que salía. Todos los días estudiaba un proyecto o el otro, presentaba nuevas proposiciones. Tuve que renunciar abruptamente. Tengo que seguir en mis responsabilidades con el partido, con la democracia, con la agenda legislativa, también en el apoyo y la preocupación por el gobierno que contribuimos a elegir, además pensando en los riesgos que Colombia tiene en el 22, aquellas propuestas socialistas vergonzantes pero dañinas que acaban con las libertades, frenan a la empresa privada y con el freno de la empresa privada lo que hacen es aumentar la pobreza. Los hay más radicales y los hay menos radicales, pero más serviles. Es un gran riesgo de Colombia. Y hablando de radicales y menos radicales, en su partido también hay discrepancias, a veces hay divisiones. Incluso el presidente Iván Duque ha dicho que en su momento derrotó a los más radicales dentro del propio Centro Democrático, que han seguido siendo feroces críticos del presidente Iván Duque. ¿Usted reconoce que hay esas divisiones? A ver, José Manuel, yo he tenido por norma ayudar a superar cualquier discrepancia en el partido, en la base del partido, con toda prudencia, y la palabra se llama paciencia. Paciencia, doctor José Manuel. Yo creo en esos equilibrios democráticos que le dije, que están por fuera de los temas de la discusión, que me parece a mí anquilosada, izquierda o derecha. Yo creo seguridad con valores democráticos para todos. Yo creo en
mucha fuerza a la empresa privada, pero para poder garantizar los recursos, para profundizar mucho la política social. Yo no creo en el odio de clases, sino en la economía fraterna, etcétera, etcétera. Eso define la tarea que adelantamos en nuestro partido y en la cual yo me veo en la obligación de continuar. Señor expresidente Uribe, ¿no teme que sin usted a la cabeza de una lista al Senado, al Congreso de la República, el partido y sus seguidores pierdan algo de entusiasmo a la hora de votar y acompañar una lista del Centro Democrático? ¿Quién podría sustituirlo en ese rol de cabeza de lista del Senado? Este pelo blanco, la cédula, las dificultades, los desgastes, de pronto, en lugar de hacer bien, hacen daño. Yo me dedicaba a promover muchas figuras jóvenes, liderazgos jóvenes que defiendan aquello que en su momento llamamos los 3 huevitos: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la política social. Por supuesto, una política social hoy con 2 liderazgos, el educativo y el ambiental, con una actualización dialéctica permanente. Seguiremos haciendo el esfuerzo, pero además con patriotismo, José Manuel, como con patriotismo. Hablamos con los compañeros del partido, me dicen es que el presidente Duque se opone a lo de la jornada laboral. Conversaremos con él. Con patriotismo hablamos con dirigentes de otras colectividades. Con patriotismo seguiremos el diálogo con muchos colombianos. Sí. Gustavo Petro dice que si no es presidente en 2022 se retira de la política. ¿Usted cree que Gustavo Petro tiene chances reales de ser presidente de Colombia? José Manuel, yo trabajo, pero no hago vaticinios. ¿Pero qué piensa de Gustavo Petro como opción para el 2022? ¿Ve real esa posibilidad? ¿Le preocupa? Yo tengo que pensar hoy en el presente y en el futuro de Colombia, de acuerdo con nuestra manera de ver las cosas, de acuerdo con el concepto de economía fraterna, de más empresa privada, de más política social. No me puedo detener en comentarios personales porque crean más fricciones. Y yo creo que es más prudente de mi parte trabajar en esta agenda que propiciar fricciones personales. Claro, pero fíjese que cuando algunos de sus contradictores lo atacan, pues uno se imaginaría que usted tendría que decirles algo. Por ejemplo, Sergio Fajardo dice que en 2022 terminará el tiempo del Centro Democrático en el poder. ¿A Fajardo le ve opciones y qué le responde frente a eso que él dice? Mire, yo he apreciado al doctor Fajardo. Creo que ayudé mucho con la seguridad, con la confianza de inversión, con la promoción del turismo internacional. Ayudé muchísimo a que Medellín tuviera éxito cuando él fue alcalde. Nuestros diputados le ayudaron en la gobernación. Le respondo cuando él mantiene ese empeño de referirse que el uribismo, que el gobierno Duque, etcétera. De pronto me veo forzado a responderle, doctor José Manuel. Bueno, pues esta es una oportunidad para responderle casualmente, señor expresidente. Dice que ustedes no van a tener ningún chance en el 2022, que se termina ahí la posibilidad para el Centro Democrático. ¿Qué le dice a Sergio Fajardo? No, doctor José Manuel, yo tengo que pensar en este momento es cómo contribuimos en el diálogo, en la imaginación de ideas, a que Colombia vaya sorteando tantas dificultades, a que el presidente Duque consolide éxitos, agregue éxitos. Por ejemplo, yo le digo a los empresarios, los trabajadores colombianos, llevemos de la mano la reducción de la jornada de trabajo, así sea gradualmente, con el proyecto de reforma al contrato de aprendizaje. La reducción de la jornada crea un mejor ambiente laboral. Tantos colombianos que han perdido su empleo por la pandemia o que les han reducido el salario y que hoy tienen una espinita en el corazón, ahí tendrían un motivo de compensación. Y el contrato de aprendizaje con la reforma que proponemos para que cualquier colombiano menor de 30 años que no haya tenido un contrato laboral pueda ser aprendiz, puede generar mucho empleo e insertarse e insertar muchos colombianos en la economía formal. Si no es la política electoral activa, si no es el Congreso de la República, ¿en dónde le gustaría verse a usted en 2022? En lo que estoy haciendo, yo converso con los parlamentarios. Esta semana, por ejemplo, pasada les mandé un proyecto que considero muy importante, que Colombia empiece a estudiar esa energía tan importante que es el hidrógeno verde.
por lo menos ir estudiándolo. Entonces yo me puse a redactarlo en la compañía de algunas personas, se lo mandé a los congresistas, seguir en esa tarea. Ojalá la pandemia llegue rápido, la vacuna. Yo tengo 68 años, quiero que se la pongan cuando llegue a mi señora, a mi persona, poder conversar con los colombianos. Converso mucho con mis compatriotas a través de la plataforma. Quisiera volver a conversar con mis compatriotas de manera personal y avanzar en la agenda a la que hemos hecho referencia en esta amable entrevista que usted ha conducido. De pronto, como usted ya le dio coronavirus, no le toque la vacuna, señor expresidente. Expresidente, ¿y a su hijo Tomás Uribe, en dónde le gustaría verlo en el año 2022? Tienen que hacer bien lo que están haciendo. Ellos tienen unos compromisos empresariales. Él ha dicho con claridad que él no aspira, pero a mí me parece que tienen el deber de preocuparse por la patria, de hablar de problemas y de soluciones de la patria, cumplir bien sus deberes, para hablar de los problemas y soluciones de Colombia, para ayudar en este caso también a orientar a una corriente de opinión de colombianos, al mismo Partido Centro Democrático. No hay que aspirar. Creo que pueden ayudar en eso de estudiar, proponer, conversar muy constructivamente. Entonces, lo concreto, para usted lo mejor es que Tomás Uribe no sea candidato presidencial. Mire, uno tiene que respetar los hijos. Yo respeto lo que él ha dicho, que él no aspira. Y como colombiano me gusta cuando él dice no aspiro, oír que se pronuncia sobre temas muy importantes del país, que los estudia, que ayuda con sus opiniones y además lo hace constructivamente. Ya regresamos con La Noche. Visión Global, solo por NTN 24, el canal de las Américas. @NTN24 en Instagram. Contenido informativo veraz e inmediato, en un lenguaje claro y sencillo. Videos, fotos, gráficos, citas, infografías y avances de nuestra programación. Síganos en @NTN24 y conéctese con nuestras noticias. Es cuestión de estrategia. Por tanto, no se puede decir que las importaciones de China perjudiquen los intereses de Estados Unidos. Es cuestión de discurso. Creo que la lección es que el respeto es necesario, incluso si tenemos puntos de vista distintos. Cooperación, sí. Intervencionismo, no. Es cuestión de poder. Mientras yo sea el presidente de los Estados Unidos, aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras. Cuestión de poder. Desde nuestros estudios en Washington, D.C., nos conectamos con las voces de expertos internacionales en política mundial. Lunes a viernes a las 20 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. El 2020 se termina. Ha sido un año duro para muchos, por lo que perdimos, por los que no están, por lo que no pudimos hacer, pero aprendimos y somos más fuertes, como se define nuestro carácter. Despidamos el año con ganas y recibamos el 2021 ilusionados y bien informados. Gracias por su confianza en NTN 24. Felices fiestas. @NTN24 en Twitter. Información minuto a minuto donde ocurra. Participe en nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opine, interactúe con nosotros mientras reportamos los hechos que cambian el mundo. @NTN24. Conéctese con nuestras noticias.
Voces. Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Opiniones. El acuerdo es 80% lo que México ya había acordado con Estados Unidos. Análisis. Lo peor que puede suceder de la situación de Venezuela es que normalicemos el horror. Los hechos del día en contexto y detalle. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas de Caracas. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Murió hoy en Argentina Diego Maradona. El continente americano está atento al catastrófico huracán Iota. Más de 5 millones de personas respaldaron el apruebo. Los ciudadanos decidieron rechazar estos comicios electorales. Cobertura especial de las elecciones de los Estados Unidos. Es momento de recordar y de reflexionar sobre todo lo que vivimos en este 2020. Lo cierto es que estamos vivos y ahora somos más fuertes. El fin de la pandemia está cerca. Solo nos resta cuidarnos mucho en este fin de año porque quedan muchas navidades en el futuro para disfrutar en familia y volvernos a abrazar. Una feliz Navidad y un próspero año 2021 es el deseo de todo el equipo del programa La Noche. En las calles de Teherán hay escenas de ira hacia Estados Unidos. Se fue Kobe Bryant, pero dejó un legado de récords. Colombia a esta hora se encuentra en cuarentena. Otra noche de ira en Minneapolis. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos. Continuamos con La Noche. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por este tiempo y por esta entrevista. José Manuel, muchas gracias a usted, a su familia, a todo el equipo periodístico de RCN, a las familias de todos ustedes, a mis compatriotas, a todos, feliz Navidad, que podamos superar esta pandemia que tantas tristezas nos trae diariamente y que el año 21 sea un año amable y de avance para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor José Manuel. Gracias, expresidente. A continuación, lo que es noticia alrededor del mundo en el informativo por NTN 24, el canal de las Américas.